su realidad, mi realidad. Tóquese, la realidad de Dios debe convertirse en mi realidad. Dígame usted qué realidad está viviendo y le diré dónde está viviendo. Porque su realidad debe ser la que gobierne nuestras vidas. Si nosotros queremos que Dios todo el tiempo esté ordenando nuestras realidades, entonces nosotros no estamos entendiendo su realidad. Y para eso quiero conectarlos con el antes de Dios. El antes de Dios. Dios tiene un antes y que ni siquiera tiene que ver contigo, sino con Él mismo. Es su origen, el origen de todas las cosas, el antes de Dios. No sé cómo te ves. ¿Cuántos años tenemos? Preguntale que tenés todo. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cómo podrías contar los años? ¿Cómo cuenta los años Dios? Qué buena pregunta, ¿no? Jeremías capítulo 1, verso 4 al 10. Vamos a leer aquí y vamos a ir construyendo este pensamiento para que su realidad se vuelva nuestra realidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que alguien tiene que orar conmigo en esta tarde para esta palabra y decir: Espíritu Santo, revélame la realidad de Dios, la realidad del Padre. Necesitamos entender nuestro origen, necesitamos conocer nuestro antes en Dios. ¿Para qué? Para que funcionemos como tú quieres. Para que podamos agradarte, para que podamos, Señor, colaborar con tu evangelio, para que nuestros vínculos sean sanos, Señor, para que toda la edificación de la casa tenga olor a Cristo, rostro de Cristo, Señor, mente de Cristo. Gracias te damos, Espíritu Santo. ¿Cuántos están celebrando al Señor? ¿Cuántos le están dando gloria a Él en esta tarde? Y diciendo: Señor, necesitamos tu realidad, tu realidad. Tu realidad de nosotros. Mire, Jeremías capítulo 1, verso 4 al 10, dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo. ¿Qué le dijo? Alguien tiene que decirlo fuerte. ¿Qué le dijo? Vamos, siga. Antes te santifiqué y... Stop. Antes. Diga conmigo fuerte. Antes. Vamos, a los jóvenes que están aquí, antes, díganlo fuerte, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Antes. Ahora preguntarle de vuelta que está a tu lado: ¿cuántos años crees que tenés? Antes de que te formara. ¿Quién te formó en el vientre? El Señor. Pero antes, Él ya te había diseñado. Él ya te había pensado, Él ya te había formado en Cristo. Antes de que nacieras, diga conmigo, antes de nacer, te santifiqué. ¿Y qué más? Y te presenté ante las naciones como mi profeta. La palabra profeta ahí tiene que ver como vocero, como un vocero. Seguimos. ¿Y qué dijo Jeremías? Si yo ya sabía, yo... Estaba re contento con esto. ¿Así dijo Jeremías? ¿Qué dijo? ¡Ay! ¡Ay, Señor! Date cuenta que no sé hablar. No soy más que un muchachito, dice esta versión. La otra dice un niño. Pero el Señor me dijo: no digas que solo eres un muchacho, porque harás todo lo que yo te mande hacer. Y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta, toca lo que está a lo tuyo y empezá a decirle: date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reino, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, y para que construyas y plantes. ¡Aleluya! Vamos. Esta es su realidad. Verso nuestra realidad. Antes, tu existencia no comenzó en el vientre de tu madre.
tu existencia no comenzó en el vientre de tu madre. Yo sé que la biología te dice eso, yo sé que la abuela te recuerda eso todos los días. Soy igual que tu madre. Estás cortado por la misma tijera. Yo sé que te dicen todas esas cosas, pero no. La palabra de Dios dice otra cosa. Amén. Dice, y no, tu existencia comenzó en el antes de Dios cuando te diseñó en Cristo. Alguien se tiene que conectar con esta palabra, por favor. Se tiene que conectar con esta palabra. No nos distraigamos con mensajitos, con cosas. Nos tenemos que conectar ya urgente con esta palabra. Porque nuestras realidades tienen que cambiar. Diga conmigo, me lo tengo que proponer. Mi realidad tiene que cambiar. Mi realidad tiene que cambiar a su realidad. Mi realidad es pobre, es chata, es hueca, muchas veces es confusa, muchas veces tiene muchos baches, muchos agujeritos por todos lados, pero la realidad de Dios es perfecta. Es perfecta. Romanos 8:29, mire, les voy a recordar algo más. Romanos 8:29, no lo vamos a leer todo por la mitad del pasaje. Porque a los que antes, dígalo fuerte, a los que antes, también ¿qué? Los predestinó, ¿para que fuesen qué? Conforme a la imagen de su... Ahora mira el que está al lado y dice, ¿a quién te parece vos? Oh, Dios. Esto se tiene que revelar entre nosotros. Esto se tiene que revelar en nuestro interior. A los que antes conoció. ¿Quién te conoció? Antes. Te conoció Él. Él te conoció antes. Y te predestinó. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? De la predestinación. Un conocimiento anticipado para. ¿Sí? Es decir, que si este atril no hubiera estado aquí, la computadora hubiera estado en el piso. Porque fue predestinada para sostener la computadora a esta altura. ¿Se entiende? Las bisagras de la puerta fueron predestinadas para sostener la puerta y que la puerta pueda tener... Estoy tomando ejemplos tontos, pero escúcheme, porque nosotros muchas veces no encajamos en la predestinación, porque nos vemos fuera de la realidad de Dios. No sabemos ni para qué estamos. Diga conmigo, alguien se me tiene que revelar hoy. Hoy se me tiene que revelar mi origen en el Señor, mi origen, mi predestinación, mi antes en el Señor, aleluya. Todas nuestras limitaciones, todos nuestros miedos, temores, todas nuestras frustraciones, todos nuestros errores y horrores, ¿sí? Se encuentran fuera de la realidad de Dios. Todo eso se encuentra fuera. Me siento limitado, me siento frustrado, tengo miedo, tengo temor, no sé para qué, no sé para dónde ir. Y eso pasa cuando a las personas, los hijos de Dios, no se les revela su antes. Piensan que su realidad es lo que están viviendo hoy. Y esa realidad es temporal, es pasajera y está acorde a tu condición de cómo ves la eternidad, de cómo ves tu destino en el Señor. Y eso no puede gobernar nuestras vidas, ¿sí? El antes de Dios es su origen de todas las cosas en Él mismo, es su realidad eterna y presente que se da a conocer a las generaciones. Por eso estás aquí, porque Dios quiere darse a conocer. ¿Y qué quiere darse a conocer? Quiere darse a conocer su realidad, su eternidad en ti. Quiere darte a conocer su origen. Tú no perdón, pero se los tengo que decir de nuevo. Primero, no descendés del mono. Segundo, no venís de tu mamá y de tu papá. ¿Cómo? Primero, te dijo que te creó antes. Segundo, que te formó en el vientre de tu madre. Es decir, eres un resultado de Dios. Alguien tiene que decirle al que está a su lado, eres un resultado de Dios. Viste que la mayoría de las cosas tienen la R en un redondelito. ¿Qué significa eso para los que estudian? Espectacular. Decirle que está al tuyo, sos una marca registrada. En tu interior hay un sello que se llama Cristo. Diga conmigo, fui sellado por la eternidad, por el Espíritu Santo que me fue dado. Las arras del Espíritu, una marca indescriptible. ¿Saben quién ve esa marca? Dios y las huestes de maldad. ¿Saben por qué te quieren tocar? Porque ven la marca. No importa, eso lo vamos a ver el mes que viene. Diga conmigo antes. Vamos, diga conmigo antes.
Antes. Esa es tu realidad. Esa es la realidad en la que fuiste creado, en la que fuiste diseñado, en la que fuiste pensado. Viniste y exististe porque Dios así lo quiso. Esa es tu realidad y esa realidad tiene que cambiar. Diga conmigo, mi realidad tiene que cambiar por esa realidad. Eso es lo que quise decir. Amén. Y cuando nosotros entramos en su realidad, nuestras vidas empiezan a tomar un giro de 180 grados. Diga conmigo, giro de 180 grados. ¿Saben cómo le llamaban esto los apóstoles? ¿Saben cómo le llamaba esto Jesús? Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, significa cambiar en 180 grados donde yo iba. Mi vida era para allá. Y cuando Cristo vino a mi vida me dijo, no, es para allá. 180 grados. Alguien tiene que decir conmigo arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento no es remordimiento. La gente pasa por las iglesias por causa del remordimiento que le produce el pecado. Pero arrepentimiento no es remordimiento. Hay mucha gente que tiene remordimiento de su propio pecado, pero nunca cambia. Y arrepentimiento es cambio. Ya no sigo la corriente de este mundo, ahora sigo al Señor. Ahora sigo a Jesús, ahora sigo a mi maestro, ahora sigo a mi mentor. Cambia mi realidad. Y alguien tiene que decir en esta noche, Señor, cambia mi realidad. Cambia. Entonces, lo que en tu pasado te limitaba, ahora en la realidad de Dios no encuentra imposibles. ¿Cuántos dicen amén? Lo que en tu pasado te paralizaba de miedo, ahora en la realidad de Dios, los gigantes son derribados. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que creerlo, amén. Lo que en tu pasado te frustraba, ahora en la realidad de Dios es cambiado en gozo y en alabanza al Señor. Y eso es una realidad que no puede solamente quedar suscrita a la hora de reunión. Esto tiene que ser una realidad cotidiana, de todo momento. ¿Sabes dónde están tus mejores victorias? Cuando nadie te ve. Diga conmigo, tiene que cambiar mi realidad. Tiene que cambiar mi realidad. Mi realidad tiene que decirle a tu vecino, no te resistas a la realidad de Dios. No te resistas a la realidad de Dios, a su realidad. Es hora de darle todo nuestro corazón a Dios para que cambie nuestras realidades por su realidad. ¿Cuántos se proponen eso? Te doy mi corazón, Señor, a lo nuevo, cámbialo, tórnalo, haz como tú quieras, Señor. ¿Se acuerda que hubo una generación de cristianos, y siempre lo recargamos, que trastornaron el mundo entero? ¿Cómo puedes trastornar el mundo entero si tu realidad no ha sido cambiada? ¿Saben cuándo van a ser cambiados los que están a nuestro alrededor? Cuando queremos ver las cosas del Señor avanzar en nuestro alrededor, cuando nosotros somos tornados, cuando nosotros somos cambiados, mudados, transformados. Alguien tiene que decir conmigo, Señor, que tu realidad me gobierne. Vamos, dígalo fuerte, que tu realidad me gobierne, que tú antes me gobiernes, Señor. Necesito eso, la verdad que lo necesito, Señor. No, lo necesito, lo necesitamos. ¿Cuántos entran al club de los necesitados de Dios? Amén. Somos del club de los necesitados. Todo el tiempo necesitamos del Señor, de su gracia, de su misericordia, de su sabiduría, de su verdad, de su amor fluyendo, de su gracia sosteniéndonos. Todo el tiempo somos necesitados. Y no somos sus hijos subsidiados, somos necesitados por causa de la paternidad que Él tiene, ¿me entiende? Pero no porque buscamos a Dios por subsidios. Diga conmigo, se está terminando el tiempo de subsidios. Dios está habilitando fe. La fe no es mendicidad. La fe es confianza en quién es el que te habla. Alguien tiene que decir conmigo, te conocí. Vamos a ver estos pasajes. Te conocí. Dios le dice a Jeremías, ¿qué le dice? Te conocí. ¿Usted piensa que Dios te conoce? ¿Que Dios le conoce a usted? No eres un desconocido. Alguien tiene que decir, no soy un desconocido. No eres alguien que pasa desapercibido. No eres invisible para Dios. No eres invisible y tampoco eres lo que otros dicen que eres. Dos cosas quiero decirles fuertemente en esta tarde. Primero, no soy invisible para Dios. Diga conmigo, no soy invisible para Dios. Dios te conoce y te conoce muy bien. Y segundo, no eres lo que otros dicen que eres. Eres un inútil, eres una inútil, no sirves para nada, no, nunca vas a progresar, siempre vas a estar igual, sos igual que tu madre. Parece gracioso en parte, pero el resultado es
¿Somos copia fiel de quién? Si te sacáramos todo, ¿saben que no sé, pero hay un estudio dado, si tuviera Meli que me lo recordaría seguro, pero creo que el 80% de tu vida está formada por las opiniones de los demás. ¿Por qué no te teñís de rubio, que te queda bien? Es verdad, tiene razón, su opinión vale la pena. Eso estéticamente. Ahora, si nos metemos en tu corazón, si nos metemos en tu forma, de pensar, de sentir, los jóvenes que están aquí, ¿cuántos son bombardeados en el colegio por el bullying? Y entonces, no, porque me está burlando, se está burlando de mí, ¿no? Me está haciendo bullying. Entonces voy a cambiar esta forma de ser por la opinión de otro. Necesito conectarme con su realidad. Necesito entender mi origen en el Señor, para que nuestras realidades estén afianzadas en el Señor. Tú y yo somos conocidos por Dios, y con que eso lo creas hoy nos tiene que bastar. Con que sepas que hoy el Señor te conoce, y te conoce mucho antes de que hayas sido formado en el vientre. Te tienes que ir satisfecho. Alguien se tiene que ir satisfecho esta tarde de aquí. Saber que fuiste formado por Dios y pensado por Dios y creado por Dios en el antes de Él, en su corazón. Él te diseñó y te predestinó para este tiempo. ¿Por qué no naciste en la Edad Media? ¿Por qué no naciste en la Edad Media cuando no había celular? ¿Por qué? Porque Dios sabía que si nacías hoy, estabas predestinado para algo glorioso. ¿Me entienden? Diga conmigo, qué bueno que no soy de las generaciones de cristal. Qué bueno que soy de la generación de los hijos de Dios, que vencen gigantes, que destruyen realidades, que pasan por encima todo lo que se viene. Porque la realidad de Dios es gloriosa y se tiene que revelar en nuestro interior. Se tiene que revelar. Muchas veces somos gobernados, miren amados, porque esto me ha pasado a mí, no es que lo voy a decir para que quede. Muchas veces somos gobernados por esos pensamientos de abandono. Esos que le hablan a tu vida. Estás solo, nadie te quiere, no vas a poder, nadie te tiene en cuenta, nadie te ama. ¿A cuánto le pegó la aflicción con eso? Un valiente por acá, otro valiente por allá. Amén, porque es normal y natural de que eso no suceda. ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo nuestra realidad de acuerdo a las opiniones, de acuerdo a lo que yo mismo pienso de mí mismo. Y entonces hay como toda una cosa ahí mezclada en nuestro interior y necesitamos ser libres de eso. ¿Cuántos quieren ser libres en esta tarde de esas realidades para que sean cambiadas por las realidades del Señor? Y mientras nosotros creamos que Él nos conoce, que somos conocidos por el Señor, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Dios te está llevando tu realidad a ser la realidad de Dios. ¿Y qué se va a ver por fuera de ti? La imagen de su Hijo. Y eso no puede pasar desapercibido, amados. Esos pensamientos de abandono son por falta de identidad en Cristo. Son por falta de identidad. Pero cuando tú oyes la voz de Dios diciéndote te conozco. Mire, las oraciones que vienen van a cambiar, amados. Van a cambiar. Van a ser, Señor, el pastor dijo que tú me conoces. Y yo quiero conocer esa realidad. Yo quiero saber qué tanto me conoces. Amados, cuando Él te dice te conozco, no hay excusas que valgan. Alguien tiene que decir conmigo, no hay excusas que valgan. No hay excusas que valgan, porque cuando Dios le habla directamente al corazón de alguien, nunca más esa persona seguirá siendo la misma. Cuando Dios te habla, cuando vos tenés la certeza, no me habló el pastor, no me dio un mensaje, no vine y escuché información bíblica, no me contaron algo por ahí de la iglesia ni de las cosas de Dios. Algo Dios habló a mi interior que cambió algo dentro mío, y eso no lo puedo explicar con simples palabras. Eso es la voz de Dios adentro tuyo. No es el sonido de palabras que otros emiten, es la voz de Dios en tu interior. Te conozco. Te conozco, te conozco, te conozco. Sé quién eres, sé de dónde vienes,
Sé para qué te traje a este mundo. Dios sabe, es su antes, es su realidad revelándose a los corazones. Y eso, amados, es glorioso. Segunda de Timoteo 1:9. Mire cómo lo dice. Gracias, Señor. ¿Cuántos le están dando gracias al Señor? Segunda de Timoteo 1:9. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Mire qué precioso como lo dice. Pablo le está escribiendo esta carta en el último aliento de su vida a su hijo en la fe, a Timoteo, desde una cárcel. Termina la carta y le cortan la cabeza. Literal, terminó la carta segunda de Timoteo y le cortaron la cabeza. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó. Alguien tiene que leerlo fuerte conmigo. Vamos, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Esto es maravilloso, amados. Esto es impresionante. Esta es la gracia de Dios, este es el propósito de Dios. Antes Él te llamó, Él te buscó, tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti porque te conoció antes. No eres una casualidad, no estás aquí porque no había otra cosa, estás aquí porque Dios así lo quiso, porque es su propósito, porque fuiste predestinado en Cristo, porque es una obra maravillosa de Dios y eso es impresionante para nuestras vidas, para nuestras familias. Eso es obra de Dios. Aleluya. Te santifiqué. Alguien diga conmigo fuerte, te santifiqué. Te santifiqué. Esto quiere decir te aparté, te separé para mí. Ya no estás perdido, ya no estás sin rumbo. Ahora el mismo Dios es quien te separó para Él. Eso es lo que le dice, te conocí, te santifiqué. ¿No? Vamos a construir estas palabras. Eso es maravilloso, porque solo tienes que dejarte llevar. Solo tienes que dejarte transformar, solo tienes que rendirte a su palabra y Él te santifica para Él. Santificarse no tiene que ver con regulaciones que me impongo yo mismo. Porque donde te impones 100 veces no debo, va a meterle 99, pero una va a fallar. Entonces no son regulaciones ni fuerzas mentales para no pecar. Santificarse significa yo sé que soy débil, sé que fallo, sé que erro, Señor, pero necesito de ti, necesito de tu palabra, necesito conocerte más. Y entonces hay un poder de atracción hacia Él. ¿Me entiendes? Como dos imanes del mismo polo, que los pones y parece que cada día quieren estar más cerca. Pero viste cuando a los imanes lo das vuelta y lo pones de polo diferente, no lo podés unir. No hay manera. No sé si los chicos juegan con imanes ahora. No tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Jugaste con imanes? ¿Viste que si lo pones de polo diferente no hace fuerza y no es imposible? Es verdad. Un aplauso para él, por favor, que jugó con imanes. Es imposible. Diga conmigo, somos atraídos por Él. Pero cuando nos dejamos, amado, cuando nos dejamos y yo quiero, en realidad creo en Dios, pero no necesito tanto su palabra. Y eso es perjudicial para la salud. Porque nosotros necesitamos su palabra, porque es su palabra quien nos atrae a Él. Nos santifica, no me exijo, aunque a medida que voy creciendo y voy madurando voy diciendo, no, ciertas cosas hay que hacer ciertos ajustes, porque hay ciertas cosas que ya se esperan de mí que estén resueltas. ¿Se entiende? Pero no me impongo como una regla a seguir, sino que me libero para que la gracia de Dios haga la obra en mí. Amén. Espero que el Señor le siga dando entendimiento en ello. Ser santificado es ser limpiado de todo lo que éramos en nuestras viejas realidades. Diga conmigo, mi vieja realidad necesita ser limpiada. Necesita ser limpiada. Necesita ser limpiada. Ser santificado es lo más bello que nos puede pasar como seres humanos. Es la obra más preciosa de amor que Dios hace en las personas. Nosotros vinimos a los papás que están acá. ¿Alguna vez se te cayó? Saliste el cumpleaños. Ibas con la chorrera de pibe
hermoso. Y se te cayeron a la zanja podrida. Se te revolcaron, blanquito iban, y se te revolcaron en la tierra, lleno de barro de la cabeza. Y dijiste, no, y ahora volvemos para casa a bañarlo, a cambiarlo. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos encontró ahí tirado en la zanja, podrido, lleno de barro, todo sucio, y así igual nos amó. Y nos está santificando. Digo conmigo, hay una santificación que Dios está produciendo en el lavamiento por la palabra de Dios. Nos está santificando para Él. Eso es hermoso, amado. Es la obra más hermosa que se puede esperar de un padre. ¿Me entiendes? Ah, esta criatura, mirá, tenés a tu hijo, mirá. No, ¿te imaginas a Dios hablando así? Ahí lo tenés, mirá. Diga conmigo, no, ese no es mi papá. Mi papá me ama y me está limpiando, está siendo más paciente que mi propio papá. Ahora diga conmigo, te presenté, te conocí, te santifiqué y te envié, o te enviaré, o te presentaré, ¿sí? Y esto nos indica que ya estás listo. Te di identidad, te santifiqué, ahora te voy a enviar. ¿Sí? Esto tiene lógica. Le pregunto, ¿usted enviaría a un desconocido que no sabe quién es y encima todo sucio en su representación? No, ¿no? ¿No? ¿Cómo te ve, Benja? Todo sucio, así todo. ¿Eh? Vengo en nombre de Dios a hablarle. Y ¿en serio? Te va a decir la persona. No, no queda bien. Está feíto la cosa. Entonces Dios que está haciendo una obra, diga conmigo, Dios está haciendo una obra dentro mío. Porque cuando los demás vean por fuera lo que está sucediendo dentro tuyo, van a decir, yo quiero el mismo Dios que vos tenés. Yo quiero el mismo Cristo que está en tu interior. Porque Dios está haciendo algo glorioso que se verá por fuera. Porque Dios está cambiando nuestras realidades por dentro para darnos su realidad. Y eso es maravilloso, amado. Está cambiando para poder enviarte. ¿A dónde me va a enviar? ¿A las naciones? Mire, naciones son personas. Naciones son personas. Así es Dios también con nosotros, porque desde el día que Él nos dio una nueva vida, ya no nos representamos nosotros mismos, sino aquel que nos tomó por hijo. Decile que está al lado tuyo, ya no te representás vos mismo. Decile para que, pellizcalo, en serio, decirle, pellizcalo, mirá que ya no te representás vos mismo, sino que lo representás a Dios. ¿A quién? A Dios. Diga conmigo, a mi Padre. Represento a mi Padre. Porque muchas veces queremos hacer justicia, queremos representarnos nosotros mismos, queremos tomar acción en nuestras vidas. Y Dios dice, no, pará, sos mi hijo, sos mi hija y estás en representación mía. Vas en representación. Por eso necesitamos que nuestras realidades cambien. Y muchas veces nuestras realidades están muy metidas aquí, están incrustadas, están atravesando todo nuestro corazón, de tal manera que Dios es como quien... Imagínate, si en vez de caerse en el agua podrida, ¿no?, de la zanja, se te cayó entre un montón de espinas. Y Dios está sacando las espinas, una por una. Cosas que están atravesadas, cosas que duelen, cosas que molestan, cosas que están ahí. Y eso también es obra de la santificación. Dios está produciendo algo que tiene que ver con la imagen de su Hijo. Alguien tiene que decir conmigo, a imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Porque Dios nos creó para su propósito eterno. No somos una equivocación y un error de la naturaleza. Tócale que está lo tuyo y decirle, mirá que no sos un error de la naturaleza. ¿Sí? No somos un error. Vinimos a la existencia porque así fue el plan y la voluntad de Dios. Dios nos trajo con un propósito eterno. Y no estamos de paso, digo, no estoy de paso por la tierra. No estoy de paso, estamos aquí por causa del propósito de Dios. Aunque somos como peregrinos y extranjeros sobre la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nuestras realidades no son de la tierra, son del cielo. Nuestras realidades son del cielo. Alguien tiene que decir conmigo, mi realidad es del cielo. Del cielo. Del cielo, del cielo. Porque ahí está nuestra realidad. Por eso Dios necesita conectarnos con su verdadero origen en Él y revelarnos su realidad, santificarnos para enviarnos al mundo como su vocero. Alguien tiene que levantar la voz conmigo y decir, soy vocero de Dios, soy una vocera de Dios en este mundo.
soy un vocero, soy una vocera, soy un profeta de Dios, soy alguien que habla la voz de Dios para otros. O constantemente solamente queremos que Dios nos hable. Claro que necesitamos que Dios nos hable para poder hablar lo que Él nos habla. Pero amados, no somos tan egoístas para pensar que solamente necesitamos oír a Dios para nosotros mismos. Si Dios te habla, es por rebote que otra persona necesita oír lo que Dios te está hablando. Alguien tiene que decir amén con eso, porque su silencio me dice algo. Diga conmigo, no, voy a romper con mi egoísmo de pensar que lo que Dios me habla es solo para mí. Claro que sí, claro que Dios te habla a ti, pero por rebote tiene que bendecir a otra persona. Bendecir a otra persona, decir, mirá, no sé, no entiendo mucho, pero Dios está haciendo una obra preciosa en mí. Mirá, yo entendí que mi vida empezó mucho antes de lo que estoy viviendo en casa. No sé cuáles son sus realidades en casa. Para algunos una casa es una bendición y para otros es un infierno. Algunos prefieren ir a la iglesia para escapar de sus casas, cuando Dios quiere tornar nuestras casas en una casa del cielo. Y necesitamos cambiar nuestras realidades, porque el enemigo ha tomado muchas partes de nuestros hogares. Y necesitamos que nuestras vidas, nuestras familias, realmente conozcan la realidad de Dios. No me quiero escapar, quiero estar, porque sé que lo que me van a hablar va a producir algo glorioso en mí, y en mi casa, y en mi familia, y va a ser por rebote, va a ser por efecto, porque la palabra viene a mí, pero así como viene a mí, escúchame Jeremías, te estoy hablando a ti, pero así como te estoy hablando a ti, va a rebotar en ti y va a ir a otros. ¿Me estás entendiendo? Entonces, amados, esto es serio para Dios. Es serio en el sentido, Él no quiere que desperdicies lo que Él te está hablando, ¿me entiendes? Esto es muy bonito. La pregunta que tengo que hacerles es, ¿van a vivir para ustedes o van a vivir para Dios? ¿Para quién vas a vivir los días que vienen? ¿A quién le vas a dar tu corazón? ¿A quién le has dado tu corazón? ¿A quién le has dado la agenda de tu vida? ¿A quién le has dado los recursos que administras? ¿Para quién vas a vivir los días que vienen? Como dice Pablo, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos tomó, para aquel que nos compró, para aquel que pagó por nosotros. ¿Para quién vamos a vivir? Porque si vamos a vivir para nosotros, entonces todo el tiempo vamos a esperar que Dios esté actuando sobre mi realidad. Pero Dios quiere que conozcas su realidad, tú antes en Él, que te conozcas en Él, que puedas apreciar para qué fuiste diseñado, para qué te llamó con llamamiento santo, no conforme a tus obras, sino conforme al propósito de Él y por la gracia de su Hijo Jesucristo, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es glorioso, amados. Ahora decirle a tu vecino que tengas bien cerquita, decirle, Dios quiere mostrar su gloria a través de ti. Vamos, lo de allá atrás. Dios quiere mostrar su gloria a través de ti. Ahora decirle un poquito más fuerte. Y su amor lo va a lograr. Vamos. Ahora decirle despacito para que no se enoje. No te resistas. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. ¿Y Jeremías qué dice? Yo soy a poder, ¿sabe qué? Tengo maño evangélico. Era un muchachito, tendría la edad de Benja, una cosa así, porque era un muchachito. Se cree que la edad del muchacho es de los 12 para arriba. Entonces era un muchachito, ¿me entiendes? Y Jeremías dice, ay Señor, date cuenta que no sé hablar, solo soy un muchachito, una muchachita. ¿Cuántos Jeremías hay acá? Y no tiene que ver con nombre, tiene que ver con corazones. ¿Me está entendiendo? Muchas veces nuestras limitaciones nos impiden ser los voceros de Dios. Toda limitación que podamos tener en algún momento termina provocando algo que se llama excusa. Porque mi realidad me excusa de algo. Las limitaciones que puedo imponerme, o las limitaciones que me impone el sistema, o las limitaciones que mi realidad, esta es mi realidad, pastor. Esto es lo que estoy viviendo en casa. Esto es lo que estoy atravesando hoy con mis hijos. Esto es lo que dicta mi economía hoy. Y esas son mis realidades. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Su realidad decía una cosa. Hasta que vino el profeta, el vocero de Dios, y cambió sus realidades. Dios
no hace grandes cosas con muchas cosas. Dios hace grandes cosas con poquitas cosas. Solo nos desafía a confiar en Él, en su palabra. Pero diga conmigo, las limitaciones producen excusas. Vamos a volver aquí. Las excusas muchas veces nos gobiernan para no tener que asumir la responsabilidad que como a hijos se espera de nosotros. Entonces prefiero excusarme antes que asumir una responsabilidad. Y Dios pasa por alto esos tiempos de ignorancia en nosotros, esperando que nosotros entremos en esta dinámica de la realidad de Dios. Entender la realidad de Dios para que mi corazón no esté limitado por excusas. Las excusas también son llamadas pretexto. La palabra excusar significa sacar afuera una causa. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y lo demás es ganancia. Morir es ganancia. Amados, él decía, mi causa, yo por esta causa doblo las rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de sabiduría, de conocimiento en poder de Él. ¿Me entienden, amados? Nosotros tenemos que asumir nuestra causa, no sacarla fuera. Diga conmigo, la realidad de Dios tiene que ser mi causa. Entonces, cuando la realidad de Dios no es mi causa, entonces será una excusa. Y ahí tenemos que romper con nosotros. Diga conmigo, tengo que romper con esto. Hay que romper en nosotros. Jeremías dice, no sé hablar, soy muy joven. Muchas veces nuestras limitaciones son por la falta de desconocer nuestro antes en Dios. Cuando el antes de Dios se revela, tú entiendes algo y te posicionas en esa realidad. Mirá, te podrán decir muchas cosas, se te podrán cerrar muchas puertas, mucha gente te podrá dar la espalda, pero cuando el antes de Dios se revela en tu interior, yo vengo de Cristo. Esa es mi realidad. Mi diseño está trazado. Hay un propósito eterno y Dios quiere llevarme ¿a dónde? ¿Al cielo? No, a la imagen de su Hijo. Y esa es mi realidad. Y cuando esa realidad se hace mi realidad, entonces hay gloria en nosotros. Esto es lo que por muchos cristianos han muerto, amados. Han entregado su vida por causa de esta realidad. No me van a quitar el privilegio de ser parte de la imagen de Dios en la tierra. Jeremías dice, no sé hablar, soy joven. ¿Qué dice? No, yo soy muy joven, no. ¿Y cuántas son las veces que requiere que hablemos su palabra? Pero porque todavía estamos llenos de excusas, nos volvemos algo incoherente. Por ahí tenés un hermano, alguien de sangre, alguien en la casa, alguien en la familia, alguien entre ustedes, un amigo, alguien que está necesitando de rebote recibir lo que tú estás recibiendo. Y lo está anhelando y lo está deseando y está esperando ese momento, pero porque tú te consideras a ti mismo, no sé hablar, soy un simple muchacho, soy apenas... No, y Dios dice, no digas así. No digas así porque estás hablando de acuerdo a tu realidad. Y yo quiero cambiar eso. Nuestras excusas solo retrasan el propósito de Dios, pero no lo detienen. Retrasar no quiere decir detener. Retrasar quiere decir que va lento, pero avanza. El propósito de Dios se llevará a cabo. Porque lo que Él escogió, Él lo va a perfeccionar. Dios dice así, le dice a Jeremías, no digas que solo eres un muchacho. Alguien tiene que decir conmigo, lo que digo es importante, porque lo que digo es lo que pienso. No digas así, Jeremías. No digas así, Jeremías, porque esa no es tu realidad. Y yo sé que, y estoy seguro, hermanos, nosotros vamos a salir de aquí y vamos a seguir hablando de nuestras realidades allá afuera. Pero espero en el Espíritu Santo que esta palabra te persiga y te atraviese el corazón, la mente y los sentidos para que puedas hablar conforme a la realidad de Dios y no conforme a tu realidad. No digas que solo eres un muchacho porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que diga. No temas delante de nadie porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Alguien la tiene que abrazar y decir, aunque otros se resistan, aunque otros se levanten a la guardia, no importa. Dios me está hablando y Dios me está convenciendo. Dios está ministrando mi vida y me está dando la capacidad de poder hablar conforme a su voluntad. Esa es nuestra realidad. Muchas son las cosas que nosotros decimos de nosotros mismos.
¿No? ¿Quién alimenta tus pensamientos, mis hermanos, mi hermana? ¿Quién es la máquina? ¿Quién es la fuente de tus pensamientos? ¿Quién es quien ministra la fuente de tu corazón? Así no nos distraemos, que se sienten los hermanos. Se pongan cómodos. Así la palabra sigue corriendo entre nosotros y no nos distraemos. Alguien tiene que decir conmigo, el antes de Dios es la realidad de Dios y eso debe gobernar mi corazón. Eso debe gobernar mi corazón. Muchas son las cosas que nosotros decimos de nosotros mismos. No voy a poder. No, esto no me va a resultar. No, yo sé que voy a empezar, pero no voy a terminar. ¿Cuál es la fuente de tus pensamientos? ¿De dónde viene lo que estás maquinando, lo que estás pensando? Entonces ahí es cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser la fuente. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños en el Señor? O sueños en la vida. ¿Cuáles son tus metas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres avanzar? Ahora, si todo eso está dentro de la voluntad de Dios, yo debo conocer su palabra, porque no lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a la manera de Dios. ¿Me entiende? Entonces, si han quedado cosas inconclusas, cosas sin terminar, cosas que te paralizaste porque te limitaste, porque te excusaste, porque tu realidad te indicaba eso, pero la realidad de Dios es superior. Y nosotros fuimos llamados a caminar en una dimensión por encima de las realidades. Por encima de las realidades. Dios transforma nuestros no sé, no puedo, no me animo, por yo te digo, yo te mando, yo te ordeno, yo estoy contigo, no temas, nadie te hará daño. No sé en qué realidad quiere vivir usted. Si quiere dejar que Dios con su palabra ordene, gobierne, dirija sus pasos, o quiere seguir siendo una persona que está ahí a la espera a ver si de repente algo del cielo me cae para mí dentro de tantos mortales que existen. O realmente me voy a decir, Señor, haz en mí tu obra. Haz en mí tu obra, porque yo he nacido para ti. Yo existo para ti. Antes que nacieras, te santifiqué. Antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Antes, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios, conforme a la imagen del Hijo, al que te llamó con llamamiento santo, antes del tiempo, de los tiempos de los siglos. Bendito sea Dios. Amados, esta es tu palabra para este día. Alguien se tiene que poner como Jeremías y decir, Señor, pon tus palabras en mi boca. Pon tus palabras en mi boca. Cuando Dios nos habla, Él nos imparte su seguridad. Su seguridad. Dios no solo nos habla para hacernos sentir seguros, Él nos da su seguridad al hacer su obra, para hacer su obra. Él no solo te quiere hacer sentir seguro, confiado. Hoy yo salgo con el pecho inflado del culto porque la palabra me habló. Pero Dios no quiere solamente inflarte el pecho. Dios quiere investirte de seguridad. Y cuando salgas de aquí y camines en la vida y vayas por los lugares donde andas, puedas decir, estoy en la seguridad de Dios. Cuando Dios le habla a alguien, Dios imparte seguridad. Dios te hace sentir seguro. ¿Sabes qué? Mira, lo que tú me estás diciendo, lo considero, lo tomo como parte. Pero mira, no voy a cambiar mi vida por lo que tú estás diciendo, porque mi seguridad viene de la palabra de Dios que me habló, me dijo, me sostuvo y me ministró y me está liberando y me está limpiando y me está santificando. Mi seguridad no está en las palabras de otros, está en la palabra de Dios. Y esa es tu realidad, mi hermano, mi hermana. Esa es tu vida en Cristo. La seguridad de Dios en nosotros derrumba toda cobardía, toda timidez y toda duda. Otra vez lo digo, la seguridad de Dios en nosotros. ¿Cómo usted sabe que la seguridad de Dios está en ti? Porque estás derrumbando cosas dentro tuyo. Me siento como que tengo quickie, me siento tímido ante los demás, me siento con dudas, no sé si me va a recibir o no.
Y ahí es porque necesitamos que nuestras realidades cambien. Estoy queriendo dominar lo que creo de Dios con mi mente y no estoy rindiendo mi corazón para que sea su Espíritu quien me guíe. Y ahí necesito liberarme de eso para que mis realidades cambien. Pablo lo dijo así, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios, diga conmigo, no nos dio espíritu de cobardía. La palabra cobardía en el original es la palabra pusilánime. Pusilánime, alguien que no tiene ánimo. Alguien que no tiene ánimo. ¿Quién es alguien que no tiene ánimo? Alguien que no tiene vida de Dios. Esto es un término militar que se usa en la jerga militar. Un pusilánime es alguien que deserta. Pero nosotros no somos eso. Dios no nos dio espíritu de pusilánime. Dios nos dio espíritu de vida. Sopló vida en nosotros. Por eso nuestra alma se somete a la vida de Dios. A las palabras. Mis palabras son vida. Son espíritu y vida para ustedes. Y esa es nuestra realidad. Esa tiene que ser la realidad en nosotros. Sino que les di espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Esa es nuestra realidad. Debemos cambiar nuestros dichos. Al tener que decirle que está otro yo, tenés que cambiar tus dichos. Su seguridad nos posicionará más allá de nuestras opiniones personales para hablar su realidad y no la nuestra. ¿Saben que Dios no quiere que les cuente tus realidades? ¿Pero cómo, pastor? ¿Y entonces a quién le pido ayuda? Pídasela al Señor. Pero tus realidades seguirán siendo tus realidades mientras tú quieras que sigan siendo tus realidades. Por tanto, Dios no quiere solamente arreglar nuestras realidades, sino cambiarlas por las de Él. ¿Quién es alguien valiente? Alguien que asume el compromiso de decir, Señor, viviré para tu realidad. Viviré para lo que tú me digas. Viviré para lo que tú me mandes. Viviré para lo que tú quieras. Y esa realidad gobernará todas nuestras otras realidades. Por eso Dios no promete siempre panes y peces. Él no las prometió, Él las convierte de la nada. Él las convierte de la nada. Pero no para que otros lo hagan por ti, sino para que tú aprendas a vivir por su realidad. Debemos dejar que sus dichos sean más fuertes en nosotros que nuestros dichos. Sus dichos, tú dices, yo te digo. Tú dices, Jeremías, eres un niño, soy una niña, me excuso, estoy limitado, no sé si voy a poder. Y Dios dice, eso es lo que tú dices y eso es como tú te ves y como lo que piensas que los otros te ven. Pero yo te digo otra cosa, Jeremías. Yo te digo otra cosa. Sus dichos deben ser más fuertes en nosotros que las opiniones de los demás. Una vez más vuelvo a tocar este punto porque estamos en la recta final. Diga conmigo, los dichos de Dios deben ser más fuertes que los dichos de otras personas. Vamos, tiene que creerlo, alguien tiene que decirlo más fuerte. Los dichos de Dios tienen que ser más fuertes aquí en mi interior que lo que otros están diciendo de mí. ¿Van a murmurar de ti? Sí, claro. ¿Van a hablar a tus espaldas? Sí, claro. ¿Quién? Eso es típico. Es más, muchas veces gente va a querer hablarte buenamente. Va a querer dar su opinión para que de repente, bueno, soltá eso, déjalo. Ya no lo hagas, ya no insistas. Pero Dios dice y te habla su realidad. Entonces tú te firmas en su palabra y no en el criterio de los demás. Lo que Dios habla no lo puede cambiar el hombre. Eso sigue siendo una realidad. Su realidad debe gobernar toda nuestra forma de vivir. Toda nuestra forma de vivir. El Señor dice, tú dices esto, Jeremías. Andrés, Marta, Lorena, Juan, Dai, Romina. Tú dices esto. Tú dices esto porque constantemente estamos diciendo cosas. La pregunta es, ¿qué cosas estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo estamos visionando lo que viene por delante? Porque mi meta hacia adelante no es solo lo que yo deseo. Mi meta hacia adelante es la imagen de su Hijo. Porque para eso te trajo.
No te trajo solamente para sufrir, no te trajo solamente para ver que seas feliz y nada más. No, Él te trajo para ser conformado a la imagen de su Hijo. Existes para esa realidad. Existes para eso solamente. Podrías no haber nacido, podrías no haber estado, no haber existido, podrías haber sido parte de las tinieblas, pero Él se propuso a sí mismo tenerte y traerte. Te formé en el vientre, te conocí antes de formarte en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por vocero a las naciones. Tú dices esto, Jeremías, pero yo digo que tu realidad no es mi realidad. Solo confía en lo que te voy a hacer contigo, lo que te voy a decir. Confía en lo que voy a hacer, confía en lo que te voy a decir. Y Jeremías dice esto, tremendo. Y el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo. Alguien tiene que tocarse aquí el corazón y decir: el Señor está tocando mi vida. El Señor está transformando mi vida. Yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta. Alguien tiene que decir fuerte: Señor, déjame ver. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reino, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. Vamos, alguien tiene que levantar sus manos en esta tarde y decirle al Señor: esta es mi palabra, esta es mi palabra. La mano de Dios hablando nuestras vidas, la mano de Dios tocando nuestro ser interior. Cuando Dios toca nuestras vidas, automáticamente estamos habilitados para tener sus palabras. Estamos habilitados por el mismo Dios para ser sus voceros. Y sí, todos comenzamos por aquí, por el interior, amados. Por eso no te aflijas si no te animás a hablarle todavía a alguien. Ya se va a venir solo eso. Pero primero hay que comenzar por el interior. Hay que comenzar por uno. Ahora fíjate en la importancia de tener la palabra de Dios. Dios le dice: date cuenta, reacciona. Yo te he puesto, tú eres ahora mi voz donde vayas. Alguien tiene que creerlo. Toca lo que está al lado tuyo y decirle: mirá que eres la voz de Dios. Eres la voz de Dios donde vayas. Donde estés, Dios te está hablando y Dios está ministrando tu vida y Dios está tocando tu interior. ¿Cuántos creen que Dios le está tocando el interior? ¿Cuántos creen que Dios está mudando sus palabras? Está mudando las palabras viejas de mi vieja realidad por las realidades del cielo. Tenemos que cambiar nuestra geografía mental. Alguien diga conmigo: geografía mental. Mientras mis pensamientos sean terrenales, viviré de acuerdo a mis realidades terrenales. Pero cuando mis pensamientos son mudados a la realidad del cielo, mis pensamientos serán celestiales. Y eso tiene que ver con un cambio, con una metanoia, con una transformación, con un arrepentimiento. Comienza con un arrepentimiento, pero prosigue con una transformación. Y Dios está haciendo eso. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces estamos inconscientes de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso nuestro hablar va de acuerdo a nuestras inconsciencias, donde Dios necesita sacudirnos un poco para que reaccionemos, para que nos demos cuenta y hablemos según Dios y no según nosotros. ¿Cuántos han pasado por las tormentas y han sentido ciertos sacudones? ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Para ver si tenía fe? ¿O para hacerte cambiar de realidad? ¿Por qué pasamos lo que pasamos? ¿Por qué? ¿Para ver que el enemigo está contra mí? ¿Y si el enemigo está a favor de Dios? ¿O acaso no lo vivió Job? Y entonces, ¿será que Dios quiere sacudir mi realidad para hacerme afirmar mi corazón en su realidad? Con su palabra en nosotros, ahora Dios nos pone en una escena para allanar el territorio. Si su palabra está en nosotros, ahora Jeremías, date cuenta. Tú dices que eres pequeño, que eres un niño, que eres joven, que no das a la medida. Piensas que no tienes la capacidad. Pero Dios dice: yo te doy, yo te ordeno, yo te pongo, yo venzo a tus enemigos, yo te abro el camino, yo te allano el camino. ¿Para qué? El territorio puede ser tu propio corazón. ¿Cuántas veces tu corazón dicta una cosa y Dios te dice otra? Por eso digo, primero comencemos por nosotros. ¿Para allanar qué cosa? Tu salud.
Tu salud a veces dice una cosa y Dios te está hablando otra. Tu matrimonio. Parece que a veces tiramos como yugos desiguales, uno va para un lado, otro va para otro. Y Dios dice, no, los quiero traer a mi propósito, a mi voluntad, tus hijos. Entonces Dios te da palabra, Dios te envía como voceros para ordenar tu casa, tu familia, tu barrio, tu economía, todo donde tú te muevas y tienes acceso. Escúchame, Dios no anda flotando por el aire. Dios ya se decidió a sí mismo vivir en nosotros, que somos su iglesia. Somos sus hijos, somos sus voceros en la tierra. Dios no hace nada si primero no pasa por sus profetas. Y eso es nuestra realidad. A veces esperamos así, como nos contaba Ger cuando coordinó hoy. Esperamos que Dios, algo me caiga del cielo. Y esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que Cristo nos habita, el cielo de Dios nos habita. Y esa es nuestra realidad. Y cuando nosotros conocemos esa realidad, empiezan a cambiarse cosas. ¿Y qué vas a arrancar y destruir con su palabra? ¿Qué es lo que vas a arrancar y destruir? ¿Personas? No. Si Dios las amó igual que a ti, ¿acaso no murió por ellos también en la cruz? ¿O seguimos siendo tan egoístas que pensamos que solo murió por nosotros? No, por ellos también murió. ¿Acaso Jesús le dice, no hay más gloria en amar a los que no te aman? ¿Qué hay de más si amamos a los que consideramos que se lo merecen? ¿Acaso no dijo el Señor, pon tu otra mejilla? Y esa es la medida del amor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a arrancar y destruir con su palabra? Con sus dichos. ¿Qué vamos a arruinar y derribar con su palabra? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a quitar del medio que nos estorba? Todo lo que no pertenece a su realidad. Todo lo que no pertenece. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, tenemos lucha contra naturalezas. Por eso nos recibimos. Porque yo sé que tienes dos naturalezas. Y yo estoy descubriendo la naturaleza de Cristo en ti. Sé que lo otro pertenece a una vieja naturaleza, a una vieja realidad. Y no te condeno por eso, porque yo también vengo de ahí. Entonces lo que vamos a derribar y lo que vamos a destruir es todo lo viejo, todo lo que no construye, todo lo que no edifica, todo lo que no colabora con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a la imagen de su Hijo, que cada vez más Cristo se pueda ver a través de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras actitudes, de nuestros emprendimientos, de nuestra forma de conducirnos, de la forma en que nos relacionamos con otros. Dios quiere mostrar a su Hijo y que su Hijo sea real en nosotros. Amados, todo lo que pertenece a una vieja realidad, eso es lo que vamos a arrancar y destruir. Eso es lo que Dios le está hablando a Jeremías. Todo lo que no sea según la realidad de Dios. Vamos a hablar la realidad de Dios y vamos a cambiar corazones y ambiente. ¿Cuántos se lo proponen? Vamos, levanta tus manos, tiene que decir, Dios va a poner en mi boca y en mi corazón las palabras para cambiar ambientes y corazones y ambientes. Dios dice, te di mi palabra para que construyas y plantes. Para que construyas y plantes. ¿Para qué nos dio palabra? Para construir y plantar. Plantar y construir. No estamos solamente derribando y arrancando lo viejo, sino que estamos plantando lo nuevo. Estamos construyendo al nuevo en la vida de otro. Y eso necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de todo su favor y necesitamos de todos los recursos que Él tiene para nosotros. ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo para leer estos pasajes que siguen? Gracias. Vamos, pongámonos de pie y vamos a seguir leyendo lo que le dice Dios a Jeremías. Y por segunda vez, la palabra de Dios viene a Jeremías. Jeremías 1. Versos 11 y 12. Y después de haberlo confrontado y de haberle dicho a Jeremías, mira Jeremías, tú piensas esto de ti. Es más, el 80%, el 90% de tu vida está formada por lo que los demás piensan de ti. De hecho, muchos de nosotros venimos, nuestros padres nos criaron, dice Pedro, con lo que pudieron.
pero lo de ellos fue corruptible. Porque algunos lo hacían de buena gana, otros de mala gana. Pero Dios, con su palabra, que es incorruptible. Estoy hablando, parafraseando en argentino, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pedro. Es tremendo como dice. Así que el 80% de lo que somos, 90, 70, no sé cuánta es tu realidad hoy en tu corazón, viene de lo que los otros han dicho de nosotros y de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Pero Dios quiere cambiar nuestras realidades. Dios quiere que nos conectemos con el origen, con nuestro antes en Dios. Cuando nada existía, ya existía Dios, y de Dios venimos y a Dios vamos. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Mire lo que dice. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué ves tú, Jeremías? Vamos, diga su nombre. Cuando dice Jeremías, diga su nombre. ¿Qué ves tú, Luis, o quien seas? Vamos, dígalo fuerte. ¿Qué ves? Te está hablando Dios, no te está hablando el pastor. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Vamos, dígalo, diga su nombre fuerte en voz alta. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Vamos, dígalo fuerte, dígalo fuerte. Dígalo fuerte, dígalo fuerte para que usted mismo se escuche. ¿Qué ves? Yo dije: veo una vara de almendro. ¿Y qué tenía que ver eso? La vara de almendro representa a Cristo. Yo veo una vara de almendro, dice Jeremías. Y el Señor me dijo: has visto bien, me estoy apresurando para poner mi palabra por obra. Alguien diga conmigo: ¿qué estoy viendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué dicta mi realidad? ¿Y qué es lo que Dios quiere que veamos? ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar? ¿A dónde nos quiere llevar, amados? ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Ahí donde estás, levanta tus manos y dale gloria al Señor en esta tarde, en esta noche. ¿Qué estás viendo? Una vez más, ¿qué estás viendo?